Está en línea Claudio Suchovicki para hablar con nosotros. Vamos a continuar una charla que mantuvimos hoy por la mañana. Claudio, un gusto, buenas tardes. Pablo, placer saludarte y ansioso por escuchar también. ¿A quién tenés de invitado para saber qué hacer con el dinero? Bueno, por lo pronto queremos convocarte a No, vos, a no, ver si nos das alguna idea. Cualquier cosa, después buscamos otro. Pero estamos todos con una desorientación importante, ¿no? Porque claramente en enero el gran negocio fue comprar dólares. Y yo diría prácticamente en los últimos años, desde el cepo cambiario, invertir en dólares ha sido el gran negocio. Ahora, analizando más detenidamente lo que pasó en términos de inversión, el año pasado la bolsa le ha ganado con toda claridad al dólar. sí, En el arranque del 2014 el dólar fue mejor negocio que cualquier otra cosa. ¿Y esto cómo sigue? el dólar directo, si hubieses podido conseguir dólar directo, pero sabés que al público en general para inversión o para ahorro no se les vende. Sí tenés derivados y ahí es donde empezás a funcionar Claro. algunos bonos que ajustan por dólar, en este caso libre, algunos otros bonos que ajustan por dólar oficial o llamado dólar linked, tasa de interés seguido por Badlar o inflación ahora que se empezaron a poner de moda estos 2 días por el reconocimiento del índice de la semana pasada. Pero uno no está invirtiendo directamente en esos activos, sino en derivados de esos activos a través de los títulos públicos que ajustan por eso. Pero contradictoriamente van cotizando y no reflejan claramente la suba de cada uno de los valores. Y esto era lo que discutíamos hoy a la mañana. En la medida que fue subiendo el dólar oficial, los bonos que ajustan por dólar linked no subieron de la misma manera porque del otro lado del mostrador uno empieza a evaluar la capacidad de pago del que está endeudado. Porque una buena noticia para el inversor es que suba la tasa de interés con la cual remuneran su capital, pero del otro lado del mostrador hay alguien que va a tener que pagar esa tasa. Y es ahí donde empezó a fijarse algo que no se discutía hace mucho tiempo, al menos en el mercado, que es la capacidad de pago. Estos días empieza a pasar lo mismo con los bonos que ajustan por inflación, porque por un lado es qué sorpresa para el inversor que en algunos bonos subieron 20-21% en 2 días. Ahora bien, del otro lado del mostrador, ¿quién va a tener que pagar esa tasa de interés? Bueno, el Estado y las provincias, que son los que se financian en estos créditos. Y bueno, ¿van a poder pagar o van a seguir emitiendo para pagar? Si siguen emitiendo para pagar, ¿cómo va a reflejar eso en el dólar o en el tipo de cambio, cualquiera de las variables que vos veas? Por eso nos estamos convirtiendo todos en muy cortoplacistas, porque en el largo plazo me da la sensación de que si mido un año atrás y mido un año para adelante, todos vamos a tener variaciones parecidas entre el 25 y 30% anual. O si querés, para ser más exacto, entre lo que vos presupongas que va a ser la emisión monetaria en la Argentina. Claro. Claudio, hace un ratito hablábamos con Daniel Artana y él hablaba de una inflación para este año de alrededor del 40%, la inflación real. Después vamos a ver, esto también lo puedo discutir contigo, si el INDEC realmente se acerca a esa inflación real o con el paso de los meses este índice vuelve a tergiversar, ¿no? Porque han sido tantos años de mentiras que por un mes uno ya no se puede fiar de que realmente la inflación va a estar bien medida en el país. ¿Hay algún instrumento que hoy más o menos, digamos, te permita proteger tu poder adquisitivo de una inflación del 40%? Porque los bancos están aumentando la tasa de interés, pero un inversor minorista hoy no consigue más de 23 o 24%. O sea, en términos reales, para el ahorrista, la tasa de interés sigue siendo negativa. Sí, tal cual. Desde ese punto de vista, sí. Salvo que empieces a ver, y que creo que se nota, selectividad en las acciones. Creo que uno tendría que tener mucho cuidado. Creo que es claro que con este escenario se va a enfriar bastante la economía. Creo que es uno de los puntos que quizás quieran lograr, el famoso ajuste. Al enfriarse la economía, todas las empresas que vendan en el mercado interno, creo que a diferencia de los últimos años, van a estar en desigualdad de condiciones porque se les achica el mercado con suba de costos. O sea, van a facturar menos porque va a haber menos consumo y al mismo tiempo un incremento de costos. Al mismo tiempo le van a subir la tasa de interés porque finalmente antes se financiaban al 17, 18 y hoy tenés tasas, te digo, mediante descuento de cheques u otro mecanismo que estás arriba del 30 cómodo, con lo cual es un aumento de costos. Por eso creo que un muy buen refugio pueden ser los que no tengan mercado interno, y son las exportadoras claramente, que tienen un mundo que está creciendo mejor, donde van a poder colocar sus productos y producir en dólares en la Argentina va a ser más barato. Desde el punto de vista de la salida
de que estoy pagando con dólares. Por eso me parece que la bolsa como mecanismo, como ahorro, la bolsa me refiero a acciones, pasa a ser un mecanismo pero muy selectivo, depende del sector en que estés. Y sigo insistiendo que los bodenes, o el mismo Bonar 17, el Bonar 10 en este caso, o el Boden 2015, también es una linda alternativa, porque hoy en dólares rinde parecido a lo que rinde un plazo fijo en pesos. Y como la devaluación va a seguir en algo a la inflación, creo que en pesos pasa a ser, incluso en pesos, uno de los mejores negocios de corto plazo. Ahora, en términos de acciones, que lo mencionabas antes, cambió la ecuación, porque en los últimos años era concentrarse en las empresas que viven del mercado interno, que apuestan al mercado interno, considerando que el gobierno mantenía una tasa de interés baja, de alguna manera se subsidiaba el consumo, y un dólar que también se mantenía bajo en términos reales, con lo cual era una mala noticia para el exportador. Hoy parecería que el escenario es al revés. La empresa que está en el mercado interno va a sufrir el aumento de los costos, la suba de la tasa de interés, una demanda que se apaga, mientras que el sector exportador parecería tener mejores condiciones. Tal cual, ¿ves por qué no te puedes ir de vacaciones, Pablo? Mira todo lo que pasa en un mes. Sí, es cierto. A eso te sumo que a partir de hoy, el que quiere importar libremente va a tener que comprar los dólares o de sus reservas o quizás encontrando el mecanismo de comprarlo en un mercado a través de bonos o lo que fuera. Por lo tanto, el que depende del mercado interno le cambió mucho la ecuación porque va a tener un encarecimiento en la producción, ya sea por paritarias, ya sea por suba de tasa de interés, ya sea porque va a importar por insumo un dólar más caro. Por eso hubo un cambio de ecuación y se ve en el panel, en lo que va del año, las que dependen del mercado interno tuvieron un mal comienzo, las que exportan tuvieron un comienzo mucho más agradable. Por ejemplo, ¿cuáles, Claudio? ¿Cuáles serían esas Tenaris, empresas vos lo viste en Tenaris, lo viste en Aluar, en Siderar. El único punto que acá juega, y me sorprendió un poquito hoy unos números, que ya demuestran que Brasil estaría cerca de una recesión, claro, y como nuestro mercado exportador generalmente se orienta allí, lo tendría en cuenta. O sea, va a haber que meterse mucho en los balances, ¿no? Dónde venden, en qué lugares están, y bueno, claramente va a ser vuelven los fundamentos al mercado, en este caso, y los que nos gusta eso, festejamos. Claudio, lo último, materia de bonos. Hoy me encontré con un operador muy importante del mercado local en el centro. Me decía, yo le apuesto al discount. Vamos a explicar un poquito esto para el público no tan conocedor. El discount es un bono muy largo que se emitió en el año 2005 con la reestructuración de la deuda, vence en el año 2033, si no me equivoco, y paga un cupón en dólares del 8,2% anual, ya desde este año. Venía pagando un cupón más bajo porque capitalizaba. Y me decía, con este bono que es muy largo, te olvidás de las peleas de Cristina, de que si bajan un poquito suben un poquito las reservas, de si el año que viene el presidente va a ser Macri, Scioli o Massa, y vas a un bono mucho más largo porque te paga muy buen cupón todos los años, o sea, te haces de una muy buena renta en dólares. ¿Lo ves como una alternativa a este bono que es muy largo pero aparentemente también muy atractivo? Sí, y por otro motivo más, es verdad, porque la paridad que estás pagando es mucho menor, es un bono que está al 64, 65%, una lámina de 100. Quiere decir que ante riesgo completo, esto es lo que se llama una curva un poquito invertida, que es lo que pasó en los últimos meses, te diría, que un bono de largo plazo rinde casi menos o es más pretendido que un bono de corto plazo, porque en cualquier reestructuración que haya, yo no lo veo, no veo ese escenario, pero para el que ve un escenario completamente negativo de reestructuración, te conviene tener el que más barato, el que menos paridad vale, porque puedes tener más nominales con el mismo dinero. Por lo tanto, sí es elegido en la cartera del inversor. Y como decías vos, el paso del tiempo te favorece sin que pase nada. Esto de ganar tiempo te favorece porque es el que más cupón cobras. Bueno, no va a ser fácil ganarle a la inflación o al dólar este año, Nunca, pero el año nunca pasado, a esta misma altura, también decíamos que no le íbamos a poder ganar al dólar. Y sin embargo, el que apostó por acciones le ganó por goleada al dólar. Entonces, también hay que tener en cuenta esto. No siempre hay algunos instrumentos financieros que permiten o ganarle a la inflación o ganarle al dólar. Creo que va a ser un año especialmente difícil para conseguir estos objetivos, pero bueno, siempre hay algunos que lo logran, ¿no? Otros obviamente se quedan en el camino. Da para otra charla y en otro momento, pero también ya lo que nos sirve es lo que hablamos siempre, Pablo, sé que estás de acuerdo, que es la generalización. La bolsa le ganó claramente al dólar, las acciones le ganaron claramente al dólar, pero solo 4. Lo hicieron de tal manera que el promedio dio arriba. Claro. Entonces uno seguía por el promedio, pero
repito, las que le ganaron al dólar fueron 4 o 5 acciones, nada más de las 100 y pico que cotizan en la bolsa local. Claudio, un gusto, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Hasta cualquier momento.